buenos días. Damos gracias al Señor por esta mañana. Qué bueno estar acá juntos nuevamente. Siempre es una bendición. El Señor nos da a reunirnos. Y qué bueno que podemos también cantar a su nombre, adorarle como iglesia. Hoy estamos continuando nuestra serie de sermones en el libro de Romanos. Vamos a estar ahí en Romanos capítulo 1 y continuando nuestras predicaciones ahí en esta carta del apóstol Pablo. ¿No es eso que alguna vez usted se ha preguntado qué es lo peor que le puede pasar a una persona? ¿O ha pensado en su propia vida qué es lo peor que le puede pasar? Inclusive puede ser que usted ahora mismo esté atravesando una situación de su vida de dificultad, de enfermedad, de problema familiar, y usted está diciendo, esto es lo peor que me puede pasar. Para muchos en el mundo en día hoy, lo peor que les puede pasar es infectarse con el coronavirus. Para usted puede ser otra cosa. ¿Qué le parece si le digo que lo peor que le puede pasar a una persona ya le ha pasado? ¿Sabe qué es? Quisiera que prestaran atención esta mañana porque vamos a estar viendo eso. Vamos a estar viendo qué es lo peor que le ha pasado a las personas en este mundo. El pasaje que estaremos a punto de leer es un pasaje ofensivo para la sociedad en que vivimos. Una sociedad que tiene una política de tolerancia cero para el tipo de lenguaje que usa el apóstol Pablo al final del capítulo 1 de Romanos. Es un pasaje que trata con el ateísmo, con la idolatría, con la homosexualidad, que describe a las personas como tontas. Sin duda esta porción del libro de Romanos a menudo es pasada por alto por aquellos que llamándose cristianos sobreenfatizan el amor de Dios en detrimento de su ira. Este es un pasaje no muy popular para predicar hoy en día. Sin embargo, sigue siendo la palabra de Dios. Y nos revela lo peor que le ha pasado a las personas en este mundo. Les invito a leer Romanos capítulo 1, 18 a 32. Dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta porción del libro de Romanos. Te rogamos, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, que tú nos hables en esta mañana, Señor. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra insuficiencia, Señor, para entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, también sabemos que tenemos tu Espíritu en nosotros, que nos guía a toda verdad, Señor, que nos redarguye, Señor, y que habla a nosotros por medio de tu palabra. Por eso, Señor, te rogamos que en tu gracia y por el auxilio del Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes para oírte a ti, Señor, y también nos capacites para poner por obra, Señor, lo que tú nos quieres decir. Gracias por Jesucristo y por su obra terminada en la cruz, porque por Él podemos estar hoy aquí escuchando, Señor, tu palabra. En su nombre oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Hermanos, en el pasaje anterior de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, los versículos 1 al 17 del capítulo 1, nosotros vimos que el apóstol escribe a los creyentes en Roma declarándoles su deseo de ir a anunciarles el Evangelio. Un Evangelio del cual Pablo dice que no se avergonzaba porque es el poder de Dios para salvación y porque en él se revela la justicia de Dios. Terminando en el versículo 17 diciendo que el justo por la fe vivirá. A partir del versículo 8 y hasta la primera parte del capítulo 3, Pablo expone las razones por las cuales nosotros necesitamos ese evangelio que es poderoso para salvar. Las razones por las cuales nosotros necesitamos ese evangelio de justificación por la sola fe. Y la primera de esas razones la encontramos en nuestro texto del día de hoy. Un texto que nos muestra lo peor que le ha pasado a las personas. Y es la verdad central de este texto para nosotros hoy. Escucha bien. Todas las personas fuera de Cristo están condenadas bajo la ira de Dios. Es lo que nos dice este pasaje. Todas las personas fuera de Cristo están condenadas bajo la ira de Dios. Comenzando en el verso 18, Pablo nos muestra la ira de Dios y sus razones para estar airado contra los seres humanos. Nos deja ver cuál es el mayor problema que enfrenta una persona en este mundo y que es a la vez la razón por la cual una persona en este mundo necesita el Evangelio. Pablo dice en el versículo 8, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, el problema del hombre, el problema fundamental del hombre, no es ninguna enfermedad, no es ningún problema de guerra en este mundo, no es ningún problema familiar. El problema más grave al que el hombre se enfrenta en este mundo es que Dios está airado con él debido a que en su pecado, a que en su impiedad e injusticia, el hombre detiene la verdad de Dios. Dios está airado contra el hombre debido a su pecado. Y hay varias cosas que necesitamos entender con respecto a la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios es su oposición justa y santa a todo lo que es contrario a su carácter santo. Todo lo que el hombre hace, que es contrario al carácter de Dios, provoca la ira de Dios. En este caso, en Romanos, su ira está contra los hombres que, dice Pablo, detienen con impiedad e injusticia la verdad de Dios. Y una nota importante que necesitamos hacer aquí es que nosotros usualmente no nos gusta mucho hablar de la ira de Dios. Y hay un grupo de cristianos, de creyentes hoy en día, que no les gusta mucho hablar de la parte de la ira de Dios. Y ven en la ira de Dios como algo del pasado, algo del Antiguo Testamento. Sí, yo puedo entender que Dios se airó en el Antiguo Testamento y que por su ira muchos fueron consumidos. O ven la ira de Dios en términos del futuro. Sí, yo puedo entender que el libro de Apocalipsis habla de un día cuando Dios va a venir y en su ira
va a juzgar a los enemigos. Pero lo cierto es que sin ignorar la realidad de esas dos cosas, de que en el Antiguo Testamento vemos un Dios airado y que en los últimos tiempos también cuando Dios regrese, Él va a venir en su ira, sin ignorar esa realidad, hermanos, este pasaje nos habla de la ira presente de Dios. Los hombres están en una lucha continua y agresiva contra la verdad de Dios. Y Pablo nos abre los ojos al hecho de que todos los que están sin Cristo en este mundo están en constante proceso de retener la verdad y por lo tanto están sujetos a la ira constante de Dios. Y no es excepción. Todos. Ahora bien, ¿qué verdad detienen los incrédulos que provoca la ira de Dios? Los versos 19 y 20 nos dan la respuesta. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, lo que Pablo está diciéndonos en estos versos es que Dios ha provisto suficiente información sobre Él, suficiente información sobre la naturaleza de Dios, como para responsabilizar a todos los hombres de detener la verdad por no reconocer a Dios. Hermanos, las personas tienen un sentido de Dios al observar su creación. Tienen un sentido de Dios al observar la creación de Dios y sus obras en la historia. Cuando usted compra un artículo, ese artículo trae un sello de marca del fabricante. ¿Sí o no? Y usted puede leer y, por ejemplo, decir, hecho en China. Eso le está diciendo a usted que los que fabricaron ese artículo que usted ha comprado son los chinos. De la misma manera, la creación tiene un sello de fabricante que dice, hecho por Dios. Y noten lo que dice Pablo, la creación le revela al hombre las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Recientemente se inauguró en La Habana, en la calle Galeano, la obra Planetario. Muchos de nosotros hemos ido ahí. Esta obra cuenta de 16 luminarias que nos permiten ver una representación de las constelaciones. Muchos han disfrutado de esta calle iluminada. Lo irónico es que al tiempo en que las personas se asombran de lo maravilloso de estas constelaciones, no son capaces de dar el crédito a Dios. Más bien deciden atribuirlo al azar. Y al hacer eso, están reteniendo la verdad y son objetos de la ira de Dios. Hermanos, esas constelaciones y todo lo demás creado revelan a un Dios que preside en poder majestuoso, trascendente y sustentador. Eso fue lo que percibió David al escribir el Salmo 19, del cual Pablo de alguna manera está ayudándonos a hacer eco en Romanos. El Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el fundamento o la expansión anuncia la obra de sus manos. De manera tal que cuando el hombre mira la creación, cuando el hombre está mirando las constelaciones, el orden creado, eso está diciendo al hombre, Dios es el creador, Dios es real, Dios existe. Y eso es lo que nosotros llamamos en teología la revelación general de Dios. La manera en que Dios alguna vez se ha dado a conocer al hombre, ha dado a conocer su existencia, su poder, su deidad. La conclusión de Pablo es que ante esta revelación general que Dios le ha dado al hombre, el hombre no tiene excusa. Como escribe un comentarista, la verdad es que se necesita un acto concertado de la voluntad para negar que un Dios enormemente poderoso hizo y sostiene la creación. Si el hombre niega a Dios, si el hombre niega la existencia de Dios, si el hombre no quiere reconocer ni dar el crédito a Dios detrás de la creación, es porque el hombre, por su voluntad caída, ha decidido no hacerlo. Y eso es importante, hermanos, porque de eso se trata, que no tienen excusa.
No tienen excusa para que la ira de Dios esté sobre ellos. Hermanos, si el hombre no reconoce a Dios detrás de la creación, es porque en su pecado no quiere hacerlo. ¿Qué hace en lugar de darle crédito a Dios? ¿Qué hace el hombre? Miren lo que dice el versículo 21 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre no solo detiene con injusticia la verdad de Dios, sino que también la distorsiona. En su pecado el ser humano ha decidido dejar de mirar a Dios, ha decidido no darle gloria a Dios ni gracias, sino que se ha centrado en sí mismo. Esta ignorancia de Dios lo lleva a crear su propia versión de la realidad. Y ello lo que hace es llevarlo a más y más oscuridad. Esa es la razón por la cual nosotros, por ejemplo, vemos personas en Cuba luchando porque se apruebe una ley contra el maltrato animal, que no está mal, pero sin embargo no luchan ni exigen una ley contra el aborto. No pueden ver que el aborto es más que maltrato, es asesinato de un bebé en el vientre de una madre. Y ellos no pueden verlo porque, según este pasaje, se han vuelto inútiles en su pensamiento y sus corazones ahora están oscurecidos. Y eso es solo un ejemplo de muchos otros que podemos poner de cómo el ser humano en su mente oscurecida, entenebrecida por su pecado, ha ido lejos de Dios. Como comentó alguien, en un universo moral es imposible apartarse de la verdad de Dios y no sufrir las consecuencias. Hermanos, la ignorancia es el resultado de una elección. Personas que no conocen a Dios son aquellos que han tomado esa decisión. El ser humano no es una víctima. El ser humano es un pecador que ha decidido rebelarse e ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y ha recibido las consecuencias por eso. Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra necios es la palabra tontos, para ser más literal con el texto. Queriendo ser sabios, se hicieron tontos. Esas son aquellas personas que, por ejemplo, le dicen a usted que es estúpido creer en Dios. Que piensan que es infantil creer que hay un ser todopoderoso que creó el mundo. Hermanos, las personas sabias en nuestro tiempo creen que el mundo fue creado a través de una gran explosión de cosas que no saben incluso de dónde vinieron. Y hace mucho tiempo escuché a alguien decir, hay que tener más fe para creer que lo que la creación y todo lo que conocemos hoy proviene de una explosión, que para creer que proviene de Dios. El problema es que el hombre prefiere darle crédito a cualquier otra cosa menos a Dios. Y lo hace voluntariamente. Todo es un resultado de la negación y distorsión de la verdad de Dios, lo cual lleva irremediablemente a la idolatría. Dice el pasaje que el hombre cambia la gloria de Dios en corruptible. ¿Por qué? Por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es una realidad, hermanos. Cuando el hombre deja de adorar a Dios, cuando el hombre deja de reconocer a Dios, no hace más que adorar cualquier otra cosa, incluyéndose en primer lugar a sí mismo. Los seres humanos que fueron creados para adorar a Dios, ahora adoran todo tipo de cosas menos a Dios. Y este tipo de idolatría no solamente de imágenes, porque puede venir a nuestra mente que está adorando a San Lázaro o a la caridad del cobre. No, este tipo de adoración es más que eso. Es un asunto del corazón del hombre. Todas aquellas cosas en las que el hombre busque lo que solo Dios puede darle es idolatría. Hermanos,
En este punto de pasaje nos muestra la razón por la que Dios está airado en contra de los hombres. Es una ira justa, porque el hombre le ha dado las espaldas a Dios y a su verdad y ha preferido mirarse a sí mismo. La palabra de Dios aquí nos da un diagnóstico del ser humano, un diagnóstico que no es nada bueno. Su estado es el peor en que puede estar. Es culpable de tener y distorsionar la verdad de Dios, dándose gloria a sí mismo y a la creación. Por tanto, es objeto continuo de la ira de Dios. Por eso les decía ahorita que eso es lo peor que le puede pasar a un hombre. Que esto es lo peor que le puede pasar a estas personas de este mundo, y de hecho es lo que les ha pasado. Están bajo la ira de Dios por su pecado. ¿Qué consecuencias entonces trae esto para los hombres? ¿Qué consecuencias trae para los hombres que Dios está irado contra ellos debido a su pecado? De eso nos habla la siguiente porción. Los versículos 24 y hasta el 32 nos hablan de las consecuencias de la justa ira de Dios sobre los hombres. Y quiero que noten algo. Mire cómo comienzan los versículos 24, 26 y 28. El 24, por lo cual, o sea, debido al pecado del hombre, debido a que el hombre detiene la verdad de Dios, debido a que el hombre distorsiona la verdad de Dios, debido a que el hombre no quiere darle gloria a Dios, darle gracia, ni reconocer a Dios, sino que se ha vuelto a sí mismo y en sus nuevos razonamientos, en su necedad, dice el versículo 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cuál es el denominador común? Dios los entregó. Las consecuencias, hermanos, de la justa ira de Dios sobre los hombres es la depravación de sus propias vidas. Es como si Dios estuviera diciendo, ok, ustedes no me quieren dar gloria, ustedes no me quieren dar honra a mí, ustedes no quieren reconocer que yo soy el creador, y en su pecado se han vuelto en sí mismos necios. Ok, adelante. Vivan como ustedes quieren. Sigan su propio camino. Hermanos, aquí tenemos una imagen de lo que ocurre cuando los hombres rechazan la verdad de Dios. Finalmente, Él los entrega a lo que ellos quieren. Dios ya no los retiene por su gracia. En cambio, los deja ir tras sus propios deseos pecaminosos. Y comenzando en el versículo 24, tenemos una cadena de consecuencias del pecado al que los hombres han sido entregados debido a su rebelión. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí mismos sus propios cuerpos, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y si usted puede leer eso, aquí no hay mucho que decir. La palabra de Dios es clara. Esa es la descripción de un mundo que está a nuestro alrededor y que no reconoce a Dios. Cuando usted lee esos versículos, usted puede pensar en personas, familia, vecinos, compañeros de trabajo que están en esa condición. Sabemos que los hombres han deshonrado sus propios cuerpos. Sabemos que los hombres han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Sabemos que los hombres, en vez de honrar y adorar al Creador, honran y adoran sus propios cuerpos, a sí mismos y a las criaturas. Es increíble. Gente que adora una serpiente. Gente que se postra delante de huesos y altares que no tienen ningún poder. El hombre prefiere eso. El hombre prefiere eso porque eso es conforme al pecado que está en su corazón. Y porque voltearse a Dios es voltearse a la luz que va a revelar todo su pecado. Y el hombre no quiere eso. Hermanos, ellos, los hombres en este mundo, han honrado, han dado culto a sí mismos y a las criaturas. Y eso es cambiar la verdad de Dios.
por la mentira. Cuando un hombre adora a otra cosa que no sea Dios, está adorando una mentira. Porque el hombre fue creado para adorar y honrar a Dios. ¿Qué trae eso consigo? Versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo nos habla de la profundidad de la depravación humana. Interesantemente, usa el sexo como evidencia de ello. ¿Por qué Pablo usa la homosexualidad o destaca la homosexualidad aquí? Hay otros pecados que son igualmente malos, pero obviamente la homosexualidad es algo antinatural. Y por lo tanto, subraya automáticamente hasta qué punto el pecado lleva al hombre. Al punto de dejar lo que Dios creó, lo que es natural, por lo que es contra la naturaleza. A vivir una mentira en vez de la verdad de Dios. A buscar su propia realidad de cómo llevar a cabo las relaciones en vez de volver al diseño divino de Dios. El apóstol refleja, hermanos, con esta realidad la condición pecaminosa del hombre y cómo el abandono de Dios ha traído consigo todas estas perversiones. Cuando usted ve a su alrededor, todos estos pecados, toda esta gente que está luchando en este mundo por hacer una ley de igualdad de género y una campaña metida incluso entre las escuelas con los niños, hermanos, ese es el resultado del abandono de Dios al pecado de los hombres. Un abandono, hermano, que no solamente es a nivel sexual, es también a nivel mental. Note lo que dicen los versículos 28 y 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando usted lee eso, es imposible que usted pueda pensar que eso no refleja a las personas de este mundo. Sí. Esta es una descripción detallada y exacta de la condición de los hombres de este mundo. Es imposible que usted coja a una persona de este mundo y la pase por el filtro que Pablo está dándonos aquí y que no se halle culpable de alguna cosa de estas. Ni aún nosotros. Todas estas cosas están latentes a nuestro alrededor y son el resultado de la mente reprobada a lo que han sido entregados los hombres debido a su rechazo hacia Dios. Y me gustaría aclarar, hermanos, que aunque no todos los que están sin Cristo han hecho todas estas cosas que están aquí, porque usted puede pensar, bueno, es que yo conozco gente que no son cristianas y que muchas de estas cosas no las hacen. Algunas las hacen, pero no todas. No obstante, hermanos, este tipo de cosas les resulta natural. Están potencialmente inclinados a hacer estas cosas. La tendencia natural del hombre es a un declive cada vez más profundo. Y la conclusión del versículo 32 es radical. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se aprueban o se complacen con los que la practican. Pablo deja claro,
no solamente es el que la practica, sino el que también aprueba, aplaude o se complace con el que lo está haciendo. Qué gran descripción de la palabra de Dios, de la condición de los seres humanos en este mundo. Ahora bien, este pasaje nos habla de Dios airado contra los hombres. Este pasaje nos habla de las consecuencias que ha traído eso para ellos. La pregunta que necesitamos entonces hacernos es, ¿qué implicaciones tiene esa realidad para nosotros como creyentes? Puede que usted esté pensando, bueno, yo soy cristiano, cuando veo las constelaciones en la calle Galeano le doy el crédito a Dios. Yo no estoy involucrado en todos estos actos vergonzosos, por tanto, esto que está diciendo Pablo aquí no es para mí. ¿Sabes qué? Esta porción tiene mucho que ver con nosotros. A proveernos un diagnóstico del estado de todos los hombres y sus consecuencias, nos enseña varias cosas que están relacionadas con el Evangelio. Escuche bien, la primera enseñanza de este pasaje para nosotros es que por el Evangelio que hemos sido liberados de la ira de Dios y sus consecuencias. Es por el Evangelio, hermanos. Todos los creyentes estábamos en la condición descrita aquí cuando andábamos en Cristo. Y eso es algo que no podemos olvidar. Este pasaje nos describe a ti y a mí cuando estábamos sin Dios. Cuando estábamos sin Dios, tú y yo deteníamos con impiedad e injusticia su verdad. Tú y yo no le dábamos el crédito a Dios. Tú y yo no le dábamos gloria a Dios. Tú y yo estábamos centrados en nosotros mismos. Cuando estábamos sin Dios, tú y yo éramos objeto de su ira. Y puede que alguno de nosotros incluso ha llegado a cometer los actos vergonzosos que están aquí descritos. Pero si aún así no fuese, estábamos potencialmente inclinados a eso. Así que sí, hermanos, este pasaje tiene todo que ver con nosotros. Por tanto, tenemos que dar gloria a Dios por el Evangelio de Jesucristo que nos ha liberado de su ira y sus consecuencias. Tenemos que dar gracias a Dios porque Dios ha abierto nuestros ojos para que podamos ver a Dios no solo en su creación, sino también en la gloriosa redención que Cristo nos ha traído. Me encanta como lo pone el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Ahí él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de los creyentes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que está diciendo en los Panos Romanos capítulo 1. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, la primera verdad que este pasaje nos enseña a nosotros es que el Evangelio de Jesucristo nos ha liberado de la ira de Dios y de sus consecuencias. Si usted hoy como creyente no está inclinado constantemente a toda esta serie de pecados que vienen como consecuencias de la ira de Dios, no es porque usted sea mejor que nadie, es porque usted es un creyente que tiene el Evangelio, que tiene el Espíritu Santo de Dios, que le ayuda y que le capacita para evitar caer en todas estas cosas de pecados. Por tanto, hermanos, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque el Evangelio, que es poder para salvación, ese Evangelio nos ha justificado por la fe, salvándonos de la ira de Dios. ¿Usted piensa en eso a menudo? ¿Usted reflexiona en eso a menudo? Es bueno que lo hagamos. Es bueno que miremos a estas porciones de la palabra de Dios y digamos, wow, Señor, gracias.
¿De dónde me has liberado? ¿De dónde me has sacado? Pero otra cosa, hermanos, este pasaje también nos llama a que estemos apercibidos de dónde podemos llegar si nos alejamos de Dios. No solamente nos llama a dar gracias a Dios por la liberación de su ira y de las consecuencias, sino que también nos llama a que estemos apercibidos de a dónde podemos llegar si nos alejamos de Dios. Por tanto, de alguna manera este pasaje representa para nosotros los cristianos una advertencia a no volver al estado en que nos encontrábamos y donde el Evangelio nos sacó. Porque es muy fácil por nuestra naturaleza pecaminosa que no ha sido redimida dejar de mirar a Dios y comenzar a enfocarnos en nosotros mismos. Es muy fácil. Es muy fácil dejar de dar gloria a Dios y comenzar a gloriarnos en nosotros mismos y las cosas que hemos conseguido como cristianos. Es muy fácil buscar en las cosas de este mundo lo que solo Dios puede darnos. Y créeme, hermanos, nosotros los creyentes estamos constantemente con una tendencia a eso. Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros que no ha sido redimida hasta que Cristo no venga. Y por lo tanto podemos y estamos también de alguna manera potencialmente inclinados a caer en todo eso. Y usted puede pensar en creyentes que han pasado por eso. O usted mismo quizás ha pasado por eso. Por tanto, hermanos, mantengamos apercibidos estas cosas para que no caigamos en ellas. Y si has caído, arrepiéntete y busca al Señor. Es duro y es fuerte. ¿A dónde podemos llegar cuando nos alejamos de Dios? Y este pasaje nos muestra eso. Si tú no eres cristiano, estás con nosotros aquí, déjame decirte algo. Si estás en Cristo, si no has creído en Él como tu Señor y Salvador, este pasaje describe tu condición presente. Si estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios. Y créeme que no es bueno que estés allí. Por tanto, si estás en Cristo, si no has creído, mi ánimo es que te arrepientas de tus pecados. Que creas en Jesucristo. Que creas que Él murió y resucitó para perdonarte. Para reconciliarte con Dios y darte vida eterna. Esa es la única manera de que si no eres creyente puedes ser salvo de la ira de Dios. Puedes ser salvo de todas estas consecuencias que vienen para aquellos que no conocen a Dios. Por tanto, arrepiéntete y cree en el Señor. A la iglesia Bautista Nueva Vida, este pasaje para nosotros como iglesia nos debe mover a la convicción de la necesidad urgente del Evangelio que tienen las personas a nuestro alrededor. No solo nos habla de gracias a Dios por lo que has hecho por mí, ayúdame a estar apercibido de dónde puedo llegar, si me olvido de ti, si me alejo de ti. Es un llamado también a que consideremos, hermanos, la necesidad urgente del Evangelio que tienen las personas a nuestro alrededor. Y Pablo quería ir a Roma porque sabía eso. Cuando vemos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo o estudio que no son creyentes, los vemos como lo describe aquí la palabra de Dios. Sí, hermano, porque aquí la palabra de Dios no está hablándonos de personas de otro mundo. ¿Sabe de quién está hablando la palabra de Dios aquí? Déjame decirle de quién está hablando la palabra de Dios aquí. La palabra de Dios está hablando aquí de su hijo que no es cristiano. La palabra de Dios nos está hablando aquí de sus padres que no son cristianos. La palabra de Dios nos está hablando aquí de sus mejores amigos que no son cristianos. Nos está hablando de la condición de todos los que usted conoce que no son hijos de Dios. Todos ellos están bajo la ira de Dios. Están condenados por su pecado. Y eso nos dice a nosotros de la necesidad urgente que ellos tienen de que conozcan el Evangelio de Jesucristo, hermano. ¿Somos nosotros conscientes como iglesia de eso?
Cuando usted está compartiendo con sus amigos, con su familia, con su hijo, con su hija, con su compañero de trabajo, con su vecino, usted está viendo personas que están bajo la ira de Dios. Porque eso es en lo que están. Esa es su condición. No es otra. Y eso nos dice a nosotros que ellos necesitan el Evangelio, hermano. Pablo lo entendió. Y Pablo escribió a los creyentes en Roma para decirles de esa realidad. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación, es lo único que puede sacar a una persona de esa terrible condición. Y ese Evangelio, hermano, tú y yo lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a esa realidad? ¿Nos vamos a quedar callados y dejar a las personas a nuestro alrededor en su condición? ¿Vamos a ignorar esa realidad? Tristemente, constantemente nosotros estamos ignorando la realidad de que los que están a nuestro alrededor y que no son cristianos están bajo la ira de Dios. Por tanto, hermanos, la ira de Dios sobre los hombres que no le conocen demanda de la iglesia una predicación urgente del Evangelio. ¿Recuerda la pregunta que hicimos al principio? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Yo creo que este pasaje nos ha dejado claro eso. Y ya hemos visto que estar bajo la ira de Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. Y de hecho, decíamos que ya le ha pasado porque todas las personas en este mundo que están sin Cristo están bajo la justa ira de Dios. Pero déjeme decirle una cosa para terminar. Cuando Cristo venga, ya no habrá oportunidad. Y en ese día, su ira será aún mayor. Ya no será una ira para entregar a los hombres en sus pecados. Será una ira para destruirlos. ¿Se imagina eso? Porque cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y nos muestra a Cristo viniendo a ejecutar su juicio en este mundo, nos muestra a Cristo como un guerrero que viene a luchar y batallar con las naciones, ejecutar su juicio, y no hay nada de salvación en aquel día. Por tanto, ahora es la oportunidad de salvación. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos darle a la gente el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que los justifica por fe y que los puede librar de la ira de Dios. Necesitamos compartirlo con nuestra familia, con su hijo, con su padre, con su madre, con su vecino, con su compañero de trabajo, con su amigo, con todos los que usted pueda compartirle el Evangelio. Porque vendrá el día cuando ya no habrá oportunidad. Recuerde, hermano, recuerde esta verdad de Romanos capítulo 1, 18 al 32. Téngala en su corazón, téngala en su mente todo el tiempo. Recuerde que todas las personas fuera de Cristo están condenadas bajo la ira de Dios. Vamos a orar.